Pienso que un derby siempre es un partido especial. Sabemos que para la gente, para nuestros aficionados es importante, para nosotros está bien, pero es verdad también que hay 3 puntos como el partido de Zaragoza, por ejemplo. Donc es un partido importante para sumar puntos y para dar buenas sensaciones a la gente de la Real. Sí, pero siempre necesitamos sumar puntos para dar más confianza, para seguir un buen camino. Es verdad que después cada partido el resultado tiene una consecuencia, pero para mí es siempre para cada partido. Es una pena para Claudio y para el equipo, pero es el fútbol. Conocí la misma situación personalmente, pero es una ocasión también para Eñaut, que tiene la confianza de todo el mundo, de enseñar su calidad. Es una pena, pero es el fútbol. Hay lesión por los jugadores. Podemos hacer un buen regalo para Claudio, para como consolar. Sí. Para la consolación. No, porque Eñaut se prepara cada vez para jugar. No es fácil el puesto de segundo portero, pero hace últimas semanas que Eñaut trabaja muy bien. Visteis el partido amistoso de Osasuna, por ejemplo. Y para nosotros no es un problema porque sabemos que vivimos cada día la implicación de Eñaut cada día durante los entrenamientos y tiene la confianza de todo el mundo. Pienso que contra Levante no falta de agresividad porque vi las estadísticas. Fue un partido de duelos igualmente que Levante. Es verdad que por este partido será un partido con gran intensidad. Necesitamos de la agresividad, de la generosidad, de la solidaridad también, porque un derby es un partido especial y necesitamos de mucha valor para jugar este partido. Sí, siempre, pero un derby es siempre un partido especial. Es difícil decir si hay un favorito o no. Seguro que será un partido que va a jugar con gran intensidad. No sé si por este partido si hay un favorito. Cada partido es diferente, no es la misma situación. Es verdad que vamos a sacar todo, a jugar con gran intensidad y agresividad, pero hay que mantener la lucididad también, la calidad técnica. Necesitaremos de todo para hacer un buen partido. Pienso que el Athletic juega siempre con la intención de ganar un partido y sacar el máximo. Sabemos que es un equipo que tiene de la calidad, pero esperamos un Athletic que va a jugar a tope para hacer un buen resultado. Como nosotros necesitan puntos. Es una ocasión este partido de ganar puntos para el Athletic y para nosotros. Todo porque es un equipo completo. Que tienen buen defensa para mí, un buen potencial ofensiva. Donc c'est más el equipo todo. Yo sé que hay también jugadores de calidad. Hay un campeón de Europa. Pienso que es un equipo que va a jugar a tope para sumar puntos, que sea fuera o en su casa o fuera de casa. La intención del Athletic y de todos los equipos es de sumar puntos.
Hemos visto sobre todo contra el Celta Vigo que el apoyo del público fue importante para volver el resultado y pienso que es claro que la afición va durante los buenos momentos, pero durante los malos momentos apoyar al equipo porque es una ayuda indispensable durante un derby para hacer un buen resultado. Espero que no, tenemos mucha confianza. Como el último partido en San Mamés, tenemos mucha confianza en el rol de los árbitros. Vamos a pensar sobre todo sobre nuestro juego y confianza al arbitraje de la liga para estar correcto y no influir en el resultado.